Agradezco la presencia de los diferentes medios de comunicación que están aquí presentes y que acudieron a esta invitación que hizo la Presidencia del Poder Judicial del Estado con el respaldo de los magistrados y magistradas que integramos el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El motivo de esta convocatoria, de esta invitación que se les ha formulado, es con la finalidad de mostrar un posicionamiento que tiene el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia respecto a la situación que se está viviendo con el pago de los aguinaldos y compromisos de fin de año, que se ha presentado una situación complicada, una situación extraordinaria y que se está tornando cada vez más crítica. Y en esa postura, primero manifestar que el Poder Judicial del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia, la Presidencia no es ajena a la situación y ha estado trabajando desde mediados del mes de noviembre, primero por evitar esta situación, cosa que de una forma u otra se logró a medias o en un porcentaje mínimo, según les podré hacer referencia en un momento, y que estamos tratando de solventar ya una vez que se ha presentado, de acuerdo a los tiempos, el problema o la situación crítica que estamos viviendo. Yo agradezco la presencia de los compañeros y compañeras magistrados quienes integramos el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. También pedí que estuvieran presentes quienes representan a los jueces, al presidente de la Asociación de Jueces de aquí del Poder Judicial, a los representantes de los secretarios de acuerdos, actuarios, proyectistas, que son los otros trabajadores del área jurisdiccional del Poder Judicial y que también se agrupan principalmente a quienes desempeñan las funciones jurisdiccionales y administrativas. Yo en ese sentido agradezco a los compañeros trabajadores, servidores públicos del Poder Judicial del Estado, quienes se encuentran, insisto, el presidente de la Asociación de Jueces y el representante de la Asociación de Secretarios y Proyectistas Jurídicos del Poder Judicial, quienes de una forma u otra ya se han tenido pláticas con ellos, entienden y ayudan y coadyuvan junto con el Pleno, con los magistrados, para la solución de esta problemática que estamos enfrentando. Si me lo permiten, le voy a dar lectura a un comunicado que implica un pronunciamiento hecho por el Pleno, que ha sido consensado y que se le ha hecho saber también a las autoridades administrativas, financieras, principalmente al señor gobernador del Estado, así como a los diputados quienes integran la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado. Si me lo permiten, se los voy a leer este pronunciamiento, este escrito que implica el pronunciamiento del Supremo Tribunal de Justicia. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado lamenta el retraso en el pago de aguinaldo a quienes integramos, insisto en este punto, a todos quienes integramos el Poder Judicial del Estado. Situación que nada tiene que ver con un inadecuado manejo de los recursos o a la falta de previsión por parte de la presidencia de esta institución. Cada año, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado aprueba el proyecto de presupuesto que contempla las necesidades reales que garantizan a la sociedad el derecho humano de acceso a la justicia. Este proyecto se presenta al Congreso del Estado dentro del proceso de programación y aprobación del presupuesto para el ejercicio fiscal correspondiente. Aún así, desde hace más de 20 años, de manera recurrente,
al autorizarse el presupuesto por parte del Congreso del Estado, se le asigna al Poder Judicial, como parte del presupuesto global del gobierno del Estado, una cantidad menor a la que en realidad dicho poder requiere para atender adecuadamente el servicio de administración de justicia, cantidad que se entrega mediante ministraciones quincenales para el pago de nómina y mensuales para servicios generales y gastos de operación. En otras palabras, las autoridades financieras del gobierno estatal le han fijado al Poder Judicial del Estado un techo financiero al elaborar el presupuesto global, el cual siempre resulta inferior a las necesidades reales que la prestación del servicio exige. No obstante, año con año, al final del ejercicio fiscal, se tiene que solicitar al gobierno del Estado y éste hace transferencias adicionales al monto total del presupuesto autorizado para el Poder Judicial para poder cumplir con los pagos, principalmente de nómina y obligaciones laborales de fin de año que, de otro modo, no pudieran solventarse por haberse autorizado un monto menor al realmente necesitado, como ya se indicó. Debe aclararse, sin embargo, que la situación que se está viviendo en la actualidad no es una responsabilidad imputable de manera directa al Ejecutivo del Estado, ya que el gobernador ha entregado al Poder Judicial durante el año, mediante las administraciones quincenales y mensuales, los 216 millones de pesos que autorizó el Congreso del Estado en el presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. Asimismo, el gobernador autorizó una ampliación de 10 millones de pesos al presupuesto original para cubrir el pago de nómina de la segunda quincena de noviembre y primera de diciembre, cumpliendo con ello su obligación de ministrar los recursos que corresponden al Poder Judicial del Estado. Aún así, como se dijo, los recursos aportados resultan insuficientes para atender las necesidades reales del servicio, como se le informó desde que se gestionó el referido presupuesto por primera vez. El Poder Judicial, conforme fue recibiendo las ministraciones de parte de las autoridades financieras del Estado, hizo las previsiones correspondientes y generó los ahorros para afrontar los compromisos de fin de año, mismas previsiones y ahorros que se han utilizado para solventar las obligaciones de pago de nómina de los trabajadores. La Presidencia y el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado nos encontramos haciendo gestiones oportunas ante el gobierno del Estado para que, con los recursos que a su vez solicitó al gobierno federal como ampliación para cumplir los compromisos laborales de fin de año de toda la burocracia, se puedan hacer las ampliaciones respectivas al presupuesto del Poder Judicial, como ha venido sucediendo año con año. En esas situaciones en las que nos encontramos, insisto, se están haciendo las gestiones para que se reproduzca lo que ha sucedido desde hace más de 20 años, que siempre el poder se termina el año sin que el presupuesto autorizado ajuste y se tengan que estar haciendo ampliaciones. Eso es el pronunciamiento que estamos haciendo ante la sociedad colimense y ante los mismos trabajadores del Poder Judicial del Estado. Estamos a sus órdenes. ¿Cuánto es lo que se requiere en total para cumplir con este compromiso? Alrededor de 26 millones de pesos. 26 millones de pesos. ¿Se les entregó los aguinaldos a los magistrados o no se les entregó a los Nadie ha recibido ninguna prestación de fin de año, ni magistrados, ni jueces, ni secretarios, ni actuarios, ni proyectistas, ni nadie de quienes sostienen este Poder Judicial, que es los trabajadores del área jurisdiccional. ¿Cuántos trabajadores son en total? En total somos alrededor de, le doy el dato exacto, somos 500, perdón, me permite el dato. De trabajadores somos 626, considerando activos y jubilados. 200, le comento, 269 en términos globales están activos, 53
son de los trabajadores de confianza, de trabajadores de confianza en total son 361. Trabajadores sindicalizados son 265. ¿Sí? Les comento lo siguiente: de los trabajadores de sindicalizados, 171 son activos y 94 jubilados y pensionados, de los que tenemos en nómina. De los trabajadores de confianza, 269 son activos, 53 jubilados y pensionados, y por contrato 39. Ese es el total de la nómina, ¿sí? De la nómina. Mencionaba que ya están haciendo las gestiones para cumplir con el compromiso. Más o menos, ¿cuándo podría darles una respuesta? De parte del Ejecutivo nos ha comentado que la respuesta podríamos tenerla entre hoy y mañana. ¿Cómo? ¿Es la única alternativa el Ejecutivo o hay la posibilidad de crédito? No, es precisamente, les comento, esta situación, como ya les he mencionado, es una situación no de ahorita, no de esta administración, no de la anterior administración de la presidencia o de las anteriores. Es una situación de diseño que así está en la ley, en la Constitución, de hace 20, 30 años. Año con año, al final del ejercicio, siempre falta dinero y siempre se ha recurrido a transferencias que hace el Ejecutivo del Estado, que es quien a solicitarle más que nada que nos apoye con transferencias que se hacen para poder cumplir los compromisos. Porque el presupuesto, como les mencionamos, el presupuesto autorizado se nos entrega, pero no alcanza, porque nunca ha respondido a las necesidades reales de servicio del Poder Judicial. El problema se presentó en este año por la disminución de los ingresos. Si el Ejecutivo, como nos manifiesta, tengo que estar haciendo gestiones para completar la nómina del Ejecutivo, tengo que hacer también gestiones para los demás entidades del gobierno del Estado. Entonces, efectivamente, la única fuente de financiamiento por una situación muy particular, la forma en cómo está diseñado el presupuesto, por esa situación nada más. Nosotros jurídicamente tenemos capacidad legal, capacidad como personas como entidad moral con una personalidad jurídica y patrimonio propio para poder contratar un crédito. O sea, no tenemos limitación para hacerlo. Nosotros tenemos esa capacidad, no requerimos autorización del Congreso del Estado ni autorización de ningún ente ajeno al Poder Judicial para poder solventar o para poder contratar un pasivo. El problema es que no tenemos con qué garantizarlo. Todas las instituciones financieras, las instituciones de fomento, incluso las comerciales, lo primero que nos piden es con qué me vas a garantizar el préstamo. Y al darse cuenta que nosotros dependemos de las transferencias que nos hace el Ejecutivo del presupuesto que autorizó el Congreso, nos dicen, ¿sabes qué? Eso no me lo garantiza, porque eso ya está comprometido todo, el 95% está comprometido a nómina. O sea, si no me pagas tu Poder Judicial, no me puedo cobrar de ahí, como sucede con los ayuntamientos o como sucede con el mismo Ejecutivo, que tiene posibilidad de comprometer algo o dar en garantía transferencias que le hacen. Nosotros no tenemos fuente de financiamiento propio, no generamos ingresos propios. El único ingreso que tenemos de apoyo es el del Fondo Auxiliar de Administración de Justicia, que tiene una fuente de financiamiento muy limitada en ese sentido. Entonces, por eso las entidades crediticias o las entidades financieras no nos dan crédito, no porque no podamos, simple y sencillamente porque no tenemos con qué garantizar un pasivo que pudiéramos adquirir. De otro modo, buscaríamos la manera de solventarlo. Entonces, la única posibilidad que tenemos es recurrir a que nos hagan parte de las participaciones que se tienen del gobierno federal, y esas las maneja el Ejecutivo. El Ejecutivo efectivamente ya nos dio los 216 millones y ya nos ayudó para poder completar la segunda quincena de noviembre y la primera quincena de diciembre con transferencias o apoyos extraordinarios también, pero no han sido suficientes y se requieren más.
¿Qué presupuesto se manejó este año y cuál es el del siguiente? Nos autorizaron el 216 millones de pesos. Nosotros solicitamos requeríamos alrededor de 276, que fue el que presentamos para el 2019. Requerimos, cuando nosotros tenemos documentado cuál fue nuestra solicitud, incluso que presentamos al Congreso del Estado, que era de 276, y siempre se justificó. Todo esto, la inmensa mayoría es nómina. Es nómina la inmensa mayoría. Ahora, no se autorizaron los 276, estamos cerrando el año y estamos viendo que el ejercicio va a ser alrededor de 46 millones, más o menos, es lo que tenemos estimado con lo que se tiene que cerrar. ¿Sí? O sea, ni siquiera nuestra proyección de 276 era necesaria al final de cuentas, era lo que se tenía estimado, pero fue menos. Pero aún ese menos que se tiene ejercido, que es lo que se tiene que gastar para cumplir con el compromiso principalmente de nómina, son alrededor de 246 millones. No los tenemos, nada más nos autorizaba el Congreso para este 2019 216. Para el siguiente año, el presupuesto que se planteó fue mayor, ¿sí? El presupuesto fue mayor. En ese contexto, nosotros planteamos cuál era la situación y nos volvieron a autorizar el mismo presupuesto del 2019. O sea, estamos previendo que para el siguiente año vamos a enfrentar una situación complicada. ¿Se contempla algún recorte de personal? No se tiene considerado. No se tiene considerado porque el Poder Judicial tiene una situación específica, un estatus jurídico. El personal del Poder Judicial, que en su inmensa mayoría lo componen trabajadores y servidores públicos del área jurisdiccional, no pueden ser objeto de recorte, gozan de estabilidad en el empleo, y la única manera de rescindirles la relación laboral es a través del fincamiento de alguna responsabilidad oficial, alguna responsabilidad administrativa, algún incumplimiento de sus obligaciones como servidores públicos y como trabajadores, y esa es la única manera que tenemos para rescindirle la relación laboral. Si ahorita pensáramos en hacer recortes, estaríamos propiciando una situación que al corto plazo se nos revertiría. O sea, nosotros sí podemos ser objeto de un fincamiento de responsabilidad de orden laboral si despedimos de manera incorrecta o injustificada a un trabajador, aún siendo de confianza, por la situación, el estatus de que ellos son miembros de un servicio de carrera que gozan de estabilidad laboral, en ese sentido. Y si nosotros decidiéramos recortar plazas, o sea, decir, ¿sabes qué? Voy a suprimir esa plaza, voy a suprimirla y tendríamos que indemnizar a esas personas. No tenemos la posibilidad. La ley establece que a más tardar el 20 de diciembre se les tiene que depositar los aguinaldos. ¿Cómo afrontarían alguna demanda por parte de los trabajadores? Bueno, eso ya lo veríamos en su momento. Tendríamos que ver el planteamiento de la demanda. O sea, usted está hablando de una situación hipotética. Tendríamos que revisar la demanda y ya la contestaríamos ante la instancia correspondiente. Presidente, los diputados aprobaron el presupuesto. Ellos sabían que estaban conscientes de que no alcanzarían el dinero. ¿Se tomó alguna previsión? ¿Ellos tomaron alguna previsión de esto? Lo desconozco. Nosotros se los hicimos saber. Nosotros presentamos cuál era la necesidad. Tenemos nosotros los acuses y documentado cuando acudimos al Congreso exactamente el 30 de octubre del 2018, presentamos el presupuesto, les hicimos ver cuáles eran las necesidades. Efectivamente, en ese momento una ampliación de 208 millones a 216, pero les manifestamos resultaba insuficiente, o sea, sabíamos que iba a resultar insuficiente. Las previsiones que hay, que de parte de ellos, bueno, entiendo, no les correspondían hacerlas, nos correspondía hacerlas a nosotros, como lo manifestamos en este pronunciamiento. Las previsiones se hicieron, los ahorros se hicieron, pero al llegar el 30 de noviembre de este año, se tuvieron que usar esas previsiones para poder cumplir los compromisos, principalmente de nómina, que en ese momento se tenían.
había que cubrir la nómina de noviembre y esos ahorros, esas previsiones que se tenían hecho, se usaron para ello. Sí recibimos apoyo del gobierno del estado para poder cumplir ese compromiso, el del 30 de noviembre, el de la segunda quincena de noviembre y el de la primera de diciembre, pero el apoyo que nos dio, si bien lo agradecimos y si bien le dijimos al gobernador que reconocíamos su solidaridad con el Poder Judicial, lo cierto es que era insuficiente y tuvimos que usar esas provisiones. Está documentado, está perfectamente establecido en qué se usó. De hecho, yo les quiero decir, nosotros acabamos de recibir antes, 1 o 2 días antes de salir de vacaciones, de parte de la OSAFIC, de los AFIC, recibimos el reconocimiento por cumplir al 100% con los requerimientos de la disciplina presupuestaria que exige la ley. Y tenemos ahí el reconocimiento. ¿Por qué? Porque ellos ya auditaron, ellos vieron el ejercicio. Mes con mes nos dicen cómo, les reportamos cómo se va ejerciendo el gasto, y nos van dando la calificación. Y al final del año ahí tenemos el comunicado donde nos dicen que cumplimos al 100% con la ley de disciplina presupuestaria y que cumplimos con el adecuado y correcto ejercicio del gasto público. ¿Tuvieron pláticas con el dirigente sindical para que ya saben No hemos tenido pláticas, quisimos esperar este momento hasta poder tener un avance en las gestiones que se están haciendo con el gobierno del estado, como lo menciono, o como se menciona en el mismo comunicado, en el mismo pronunciamiento, que tuviéramos por lo menos una respuesta o una posibilidad de tener una expectativa, de contar con una expectativa del apoyo que estamos solicitando al gobierno del estado. Yo lo que sí les quiero manifestar, y porque lo he oído y lo he visto en redes sociales, es que no tengo ningún inconveniente si el OSAFIC quiere hacer alguna auditoría del ejercicio de los recursos y ver en qué se gastó. Se van a dar cuenta y la única conclusión a la que van a llegar es que el dinero se usó para pagar nómina y para pagar prestaciones indexadas al salario, que en su mayoría son de trabajadores sindicalizados. ¿Sí? Para eso se usaron esas previsiones. ¿Sí? Ante la posibilidad que se tenía de que nosotros desde un principio, desde finales del año pasado y principios de este año, hicimos la corrida presupuestaria y le hicimos saber a las autoridades financieras del estado que el dinero no iba a ajustar para pagar nómina y que lo más que nos iba a llegar era para la primera quincena de noviembre de este año. Pero en este caso el Congreso no tomó precisamente esas previsiones también para que no sucediera esta situación. Bueno, yo entiendo que no se tomaron en ese sentido y ellos autorizaron y quiero creer que no tenían por qué tomarlas en ese contexto. O sea, a quien nosotros le informamos de esta situación que iba a acontecer era precisamente a las autoridades financieras, ya, en ese sentido.